Ave María Purísima. Bueno, en este día de la novena vamos a pasar de Corrientes a Salta. Vamos recorriendo nuestra patria con la Virgen y con la historia que ella misma sembró. Quizá Salta sea más renombrada porque Salta, entre las provincias nuestras de Argentina, es un poco la cuna de nuestro gauchaje, de nuestro folclore, de las tradiciones. Salta ha sido muy española en su arquitectura, en sus costumbres. Ha sido tan fuerte el arraigo español en Salta que fue capaz de transmitirla así a las otras provincias. Ha sido muy importante y lo sigue siendo, por supuesto, pero religiosamente hablando ha sido muy grande Salta. Y la fe de los salteños también es muy conocida. Un Martín Miguel de Güemes, por ejemplo, conocido por todos nosotros, ha sido terciario franciscano, para poner un ejemplo nada más. Pero vamos mucho más atrás. Quiero contarles por qué los salteños le dicen a la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro. ¿Cuál ha sido el milagro por el cual ellos le llaman hasta hoy así, al Señor y a la Virgen? No le dicen ni Jesús ni María, le dicen el Señor y la Virgen del Milagro, así. Hubo un obispo que fue Fray Francisco de Victoria, que fue obispo de Tucumán. Cuando él terminó su mandato como obispo aquí en Argentina, volvió a España y una vez estando allí mandó 2 imágenes. Una con la imagen del Rosario, que era para Córdoba, y otra con un Señor crucificado que era para la iglesia matriz de Salta. La iglesia matriz es lo que hoy es la catedral, pero antes no lo era todavía. Allá, en el año 1582, ocurre una cosa muy curiosa. No se sabe por qué, pero en el puerto de Callao, en Perú, 2 cajones flotan en el océano y llegan hasta la orilla del puerto. Llegan flotando hasta la orilla y un cajón decía: un Señor crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, provincia del Tucumán, remitido por Fray Francisco Victoria, obispo del Tucumán. ¿Por qué provincia del Tucumán? Porque todavía no estaban divididas las provincias como las conocemos hoy en la Argentina. Y el otro cajón decía: una señora del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, provincia del Tucumán, remitido por Fray Francisco Victoria, obispo del Tucumán. El Santo Cristo será llamado más tarde, como les decía, por la piedad del pueblo salteño, Señor del Milagro, mientras que la imagen de la Virgen del Rosario recibiría el nombre de Nuestra Señora del Rosario del Milagro de Córdoba, a cuya protección colocaría el virrey Santiago de Liniers, la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires, con motivo de la segunda invasión inglesa, derrotada bajo tan poderoso amparo. Cuando los sacan a los cajones del océano, los abren y se dan con una espectacular sorpresa por esas hermosas imágenes que el obispo enviaba desde España. Nunca se supo del navío que las traía, ni de la tripulación, ni por qué naufragaron, ni cómo llegaron esos cajones a orillas del río, de Perú, de Callao. El amor de Cristo permitió que a través de los mares llegaran esas imágenes para mostrar su misericordia a los que iban a buscar en Él el perdón. La gente, cuando vio esas imágenes, tuvieron una terrible sensación de amparo y de bendición,
y entonces fueron portadas en procesión por los pobladores hacia Lima, capital de Perú. Y cuenta una piadosa tradición que al llegar a Lima, las imágenes fueron veneradas por 3 santos: Santa Rosa de Lima, nuestra patrona de La Pampa; Santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos; y San Martín de Porres, dominico, mulato. Finalmente, las autoridades decidieron cumplir con la voluntad del obispo Victoria y entonces mandaron las imágenes a su destino, el Señor crucificado a Salta y la Virgen del Rosario a Córdoba. Ahí se hizo una pequeña comitiva, cuando fueron a recibir las imágenes en Salta, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, hicieron una bienvenida improvisada, después se celebró la misa, ubicaron la imagen de Cristo crucificado en un altar que se llamaba Altar de las Ánimas, porque en ese altar, ustedes vieron que en las iglesias antiguas hay muchos altares, porque antes se podía celebrar simultáneamente la misa, varios sacerdotes podían celebrar varias misas en un solo templo, y un altar de ellos era para las almas del purgatorio, y ahí pusieron al Cristo crucificado. Año 1592, mes de septiembre. A esa comitiva siguió el camino a la ciudad de Córdoba para llevar la Virgen del Rosario, que es la actual patrona de esa ciudad. Ustedes, si van a Córdoba y van al convento de los dominicos, van a encontrar esta imagen que vino en este cajón. Entonces, una vez que pasaron las celebraciones, comienza una triste historia, que es que se olvidan del Cristo. Por mucho tiempo no le rinden homenaje, ni culto, ni oraciones, y quedó ahí, en ese altar. Pasaron 100 años del encuentro primero al segundo encuentro que el Señor va a tener con el pueblo de Salta. 100 años de que el Cristo estuvo olvidado en ese altar, completamente. Y ahora, según la tradición, otra imagen había en Salta, en ese mismo templo, de la pura y limpia Concepción. Vamos, todas las historias que vamos recorriendo, no lo hice a propósito, pero me doy cuenta que desde la Medalla Milagrosa hasta Salta siempre aparece la imagen de la Inmaculada Concepción. México, Catamarca, Corrientes, Salta. Y terminamos con Luján, que es lo mismo. Ya estaba en Salta, pero esa imagen pertenecía a una familia que estaba asentada en esos solares, la imagen de la Virgen del Milagro. Esta familia celebraba el día del nacimiento de la Virgen, que es el 8 de septiembre, llevando la imagen a la iglesia matriz. La llevaban ese día, el 8 de septiembre, como costumbre para rezar allí. Providencialmente, esta vez la dejaron por varios días a la imagen de la Virgen en la iglesia matriz. Acá tenemos las dos imágenes, el Cristo olvidado en ese altar y la imagen de la Virgen que esta familia llevó y la dejó por unos días allí. La procedencia de la imagen de la Virgen no se sabe muy bien, no es determinada, pero su análisis muestra que su cabeza y las manos son de distinto origen del cuerpo, tallado, que fueron añadidos después. Inicialmente la Virgen del Milagro fue una inmaculada de bulto. De bulto se llama cuando son como la imagen de Luján para vestir. Completo, con manta, una talla de madera. Fue labrada nuevamente para hacerla articulada. Muchas imágenes cuando se desvisten, acá no hay ninguna en nuestra iglesia, pero en las iglesias antiguas sí, o ustedes lo pueden ver en los museos de las iglesias, tienen los brazos y las piernas articuladas, con movimiento. Esta imagen era así, pero era para poder vestirla con tela, como lo hacían al modo español. En el año 1692 se encontraba a 3 metros de altura la imagen, la habían dejado allí. Ustedes, si van a las iglesias antiguas, van a ver los retablos que son muy altos. En la Catedral de Buenos Aires, por ejemplo, el retablo es muy alto.
A 3 metros estaba la imagen que hoy se venera como la Virgen del Milagro de Salta, allí en una hornacina en el retablo mayor. Y pasó algo en Salta que fue una tragedia por la cual tanto la imagen de la Virgen como el Señor del Milagro comienza su protagonismo en la fe de los salteños. El 13 de septiembre del año 1692 ocurrió un terrible terremoto a las 10 de la mañana. Cerca de Salta había una ciudad que era el centro geográfico y comercial rica, una ciudad rica pero apartada de Dios. Y esa ciudad quedó totalmente sepultada, no existe más, se llamaba Esteco la ciudad. Cuentan que San Francisco Solano, que llegó hasta nuestras tierras, profetizó un día, dijo: Salta saltará y Esteco desaparecerá. Y así fue. Salta quedó destruida, la mayoría de sus edificios. Y ahí vamos a ver cómo la Virgen quiso presentar sus ruegos delante de su propio Hijo, y el pueblo salteño es el que acude desesperado a pedirle que cesen, que terminen los terremotos. Después de los primeros momentos de espantos, la mayoría de la gente se fue a la iglesia matriz y ahí la encontraron a la Virgen, que se había caído del retablo y había quedado con los ojos mirando hacia el sagrario. Según una tradición, la Virgen tenía las manos juntas, como todas las imágenes españolas, como un signo de oración, de ruego, de súplica, pero cuando se cae la Virgen separa las manos. Si ustedes van a Salta van a ver que la Virgen tiene las manos separadas, las tiene así, como un sacerdote celebrando misa, no juntas. Y según la tradición, las despegó en el momento del terremoto. Fue lo primero que vieron, la imagen caída al pie del altar, como rogándole a su Hijo en el divino sacramento que salvara al pueblo salteño. Y también muchos atestiguaron que la Virgen cambió el rostro, como pasó en otras de las historias, como en Catamarca y como en Corrientes, como pálido, como demacrado, y ella no sufrió ninguna rotura, ni siquiera en sus manos, cayó de 3 metros, desde 3 metros. Sí se rompió el dragón que tenía a sus pies, la serpiente, la luna, la media luna un poco, pero nada más. Entonces la sacaron los salteños y la llevaron al atrio de la iglesia, que era lo más sano que había, lo que había quedado, junto a un altar, ahí en la puerta de la iglesia. Y entonces empezaron los salteños a rezarle, a pedirle a la Virgen en ese momento que estaba allí. Y dicen que su rostro mudaba continuamente de color, manifestando así los sentimientos de angustia, de dolor por sus hijos. El pueblo salteño empezó a pedir perdón por sus pecados y a pedir también a los sacerdotes que rezaran misas para que cesaran los terremotos que se replicaban de modo continuo. El 15 de septiembre, ya pasaron 3 días desde el comienzo del gran terremoto, pero la tierra continuaba moviéndose, oscilando. La gente dormía afuera porque tenía miedo que se cayeran las paredes, que quedaran encima los techos, por tanto dormían en las veredas, en la calle. Y ahí pasó que uno de los padres, de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, el padre José Carrión, afligido por esa situación, escuchó una voz en su interior, en su corazón de sacerdote, que le dijo: mientras no saquen el Cristo abandonado en el altar de las ánimas, no cesarán los terremotos. El sacerdote, inmediatamente cuando lo escucha interiormente a ese mensaje, se dirige a su superior y ahí, una vez que entraron en el templo, en la penumbra contemplaron la imagen olvidada, la bajaron con mucha dificultad, la acomodaron en andas y la sacaron al atrio destruido que había de la iglesia.
y el pueblo otra vez acudió al templo con antorchas encendidas, contemplando la imagen de ese Cristo crucificado. Si ustedes lo han visto en directo, es precioso el Cristo, y si no, hoy se puede ver por internet, o han visto fotografías, imágenes del Cristo de Salta. Las campanas llamaron a penitencia, invitando a la primera procesión a la cual acudieron todos, incluso las autoridades civiles, las militares, todos presididos por los sacerdotes, y a las primeras horas de la tarde las llevaron en hombros las principales autoridades. Sale la imagen de Cristo crucificado, recorre esa imponente procesión muchísimas cuadras, las principales calles de la ciudad, el pueblo, el clero, la milicia, y ahí en ese momento la tierra que se enfurecía contra esos pobladores por los terremotos, para totalmente de moverse. Entonces Salta entona un himno de júbilo, de acción de gracias, y ahí le comienzan a decir el Señor del milagro y la Señora del milagro, a las dos imágenes. Esa procesión del 15 de septiembre fue jurada que se repetiría todos los años, lo cual se ha venido haciendo hasta el día de hoy por el pueblo salteño. El 8 de octubre de 1692, el Cabildo de Salta, que está enfrente de la catedral, si han ido a Salta alguna vez, calificó como de milagroso los sucesos acaecidos entre el 13 y el 15 de septiembre. Imagínense que fueron terribles terremotos. Para que una ciudad desaparezca a pocos kilómetros no es un movimiento así nomás. El 13 de octubre de ese mismo año se reconoció a Nuestra Señora como patrona y abogada de Salta, y a partir de entonces todos los 15 de septiembre, tanto el Cristo como la Virgen recorren en procesión la ciudad. Pero eso no fue el único terremoto. Pasaron muchos años, casi más de 150 años, 1844, otra vez la ciudad de Salta es sacudida por un espantoso temblor, y otra vez los salteños acuden a la poderosa intercesión de la Virgen del Milagro y a la protección del Cristo crucificado. Sacan las imágenes, se organiza inmediatamente una procesión, otra vez recorre todas las calles de la ciudad, y ahí, una vez que llegan a la iglesia, el pueblo comienza a gritar misericordia, perdón, con llantos, con lamentos. Fijémonos la fe de ese pueblo, que se da cuenta que muchas cosas son producidas por nuestros pecados. Hoy, cuando pasa un terremoto o una cosa así, lo primero que hacemos es, no sé, llamar a organizaciones internacionales, a la Cruz Roja, pero eso de andar pidiendo perdón y amontonándose en la iglesia, ya pasó eso de otra época. Acá había fe. Esa misma noche, un sacerdote, el padre Cayetano González, le pidió al pueblo que hiciera penitencia, que abandone los caminos del pecado, que conviertan sus costumbres, que abandonen el lujo, la riqueza y el bienestar que había disminuido la fe del pueblo, para corresponder a los favores que esperaba recibir de este Cristo del milagro. Y también le propuso al pueblo que celebrara un pacto, una alianza, un juramento que se hizo en el año 1692, pero quería que se hiciera de modo solemne este sacerdote. Y entonces, luego del sermón, él dijo las palabras que el pueblo tenía que decirle al Cristo, en latín: Tu noster es et tui sumus. Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. En memoria de ese pacto, se labró una cinta de plata con las letras de las fórmulas inscritas en oro y se la colocó al pie del Cristo. Ese pacto lo hace hoy el pueblo salteño el 15 de septiembre. Le gritan a Cristo: tú eres nuestro y nosotros somos tuyos. Pero hubo otro terremoto ya en nuestra época, en el año 1948, un 23 de agosto. Inmediatamente, otra vez, el pueblo se une por la fe y sacan en procesión las imágenes
y pronto todo queda en quietud. Si ustedes tienen la gracia de ir un día a la catedral, van a ver que en el techo dice en latín: de los terremotos, líbranos, Señor. Por tercera vez en la historia, el Santo Cristo del Milagro había manifestado su misericordia con los salteños. Entonces, en el año 1902 ya, por pedido del obispo de Salta, el Papa León XIII corona a la imagen de la Virgen y el 13 de septiembre, en presencia de los obispos argentinos, se corona al Señor también y a la Virgen del Milagro. El 28 de marzo del año 1806, el Papa Pío VII crea la diócesis de Salta y el Papa Pío XI la elevó en el año 43 a la categoría de arquidiócesis. Los cultos en honor a la Virgen y al Señor del Milagro se celebran desde el 6 al 15 de septiembre y la novena que rezan todos los salteños la compuso un sacerdote, el padre Francisco Javier Fernández, desde el año 1760. Es impresionante. Esto en nuestra patria es el único lugar donde los fieles rezan una oración que fue compuesta por un salteño en el año 1760. Y los días 15 de septiembre, las imágenes recorren las calles de Salta como lo hicieron antaño, con la salvedad de que esta es la fiesta más grande que se conoce en nuestra patria, la que más fieles reúne, mucho más que San Nicolás, mucho más que la Virgen de Luján, es el milagro de Salta. Millones de personas van a visitar a la Virgen y al Señor de Milagro y hacer esta procesión y el pacto de fidelidad. Por eso también es hermoso ver las costumbres que tienen los salteños con sus imágenes. Por ejemplo, las dos impresionantes coronas que se le hace con 120 docenas de claveles, 120 docenas de claveles en los pies de la Virgen y en los pies del Señor del Milagro. Nosotros que tenemos que juntar unos pesos para unas pocas flores, 120 docenas. Por supuesto que la gente ayuda con su dinero, incluso hay camaristas de la Virgen, o sea, hay familias enteras que se dedican solo a vestir a la Virgen, a las joyas de la Virgen, a las flores de la Virgen. Son cosas preciosas que ella misma ha suscitado en su pueblo. Por eso, nosotros, vuelvo a decir lo que digo estos días, tenemos que darle gracias a Dios porque Argentina es una tierra de la Virgen. Por más que nuestro pueblo hoy se haya descristianizado, descatolizado, por más que hoy haya una furia contra la Iglesia y contra toda la religión verdadera, contra la fe, por más que hoy las leyes y las personas, muchas personas, incluso legisladores, nuestros políticos, vayan contra la ley de Dios, contra la ley natural, nuestro pueblo adentro, como se dice, o campo adentro, nuestro interior, nuestra tierra le pertenece a la Virgen. Por eso nosotros a la Virgen le decimos patrona. Ella es la dueña de estas tierras, aunque los que habitamos esta tierra no la reconozcamos, ella es la dueña. Y mientras más se la reconozca como dueña y señora, más gracia Dios va a conceder a esta patria. Por eso, cuando nosotros tenemos un problema, así sea personal, familiar, un problema patriótico como el que tenemos hoy, hay que acudir a la Virgen. Hay que acudir a la Virgen como hicieron nuestros mayores. La Virgen nunca deja esperando la Virgen. Nunca, jamás, cuando acudimos con fe a ella con un problema, la Virgen nos deja esperando. Inmediatamente le ruega a su Hijo y su Hijo le concede a ella todo lo que le pide, si es para nuestro bien. Son tan grandes los milagros que hizo en esta bendita tierra cuando Argentina ni siquiera era Argentina, que sería un pecado gravísimo
no reconocerle a ella su patronazgo, su gobierno, su reyesía, su poder en estas tierras, incluso en este pueblo, porque ella es patrona de este pueblo. Y la que es patrona de este pueblo es la misma que está en Salta, en Corrientes, en México, en Lourdes, en Fátima, en Francia y en el mundo entero. Es la Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.